La Iglesia en nuestra tierra, etapas históricas. En estos años de enseñanza e investigación, la Iglesia en la Argentina, su historia, mucha gente se pregunta cómo podemos iniciar una lectura histórica de la Iglesia en la Argentina. Estudiar y narrar la historia ayuda a mantener encendida la llama de la conciencia colectiva. De lo contrario, permanece solo la memoria personal de los hechos, ligados al propio interés o a las propias emociones, sin un verdadero nexo con la comunidad humana y eclesial en la que estamos viviendo. Francisco, Carta sobre la renovación del estudio de la historia de la Iglesia, 21 de noviembre del 2024. Y yo les propongo en este breve comentario una división cronológica. Primera etapa, hispánica, de fundación. Bueno, en la etapa hispánica que va desde la llegada del Evangelio junto con los misioneros hasta más o menos mitad del siglo XVII, podemos decir que es una etapa de fundación. Segunda etapa, de consolidación. Luego del siglo XVII hasta 1810 podríamos hacer otro bloque en el cual vemos cómo la Iglesia se ha consolidado, se han fundado, se han ocupado grandes extensiones del vasto territorio, que no todo fue evangelizado en época colonial, en época hispánica, hasta 1810, teniendo en cuenta también el año 1767 como una fecha fuerte por la expulsión de los padres de la Compañía de Jesús de parte de la corona española, de todos los dominios en el mundo que tenía España, especialmente en América, y para nosotros los argentinos, el importante vacío que dejó la expulsión de la Compañía de Jesús para los pueblos reducciones del actual nordeste argentino, de nuestras naciones hermanas, Paraguay, Uruguay y Brasil. Tercera etapa, la independencia. Tenemos un tercer periodo, que es un problema, digamos así, general, porque se ha escrito mucho sobre el tema y quizás la parte religiosa no está tan conocida, que es a partir de 1810, con la Revolución de Mayo, como la Iglesia fue entrando en una situación de crisis, no solo por guerras, sino también inestabilidad política, institucional, en el seno de la propia Iglesia en la Argentina. Nosotros teníamos 3 diócesis en esa época: Buenos Aires, el Tucumán con sede en Córdoba y la nueva diócesis de Salta que se había erigido en 1806. Llegado el momento de la guerra de la independencia, la Iglesia va a entrar en una crisis, un tema vocacional, no hay vocaciones, no llegan misioneros de España como en otras épocas, entonces va a quedar en una gran vacancia, podríamos hacer. Pero es importante verlo porque así como hay una crisis en ese sentido, también hay una importante presencia de clérigos religiosos en los nuevos caminos que emprende lo que va a ser luego la Argentina. En esa época, Provincias Unidas del Río de la Plata. Y vamos a encontrar en las distintas regiones del país, provincias, gobernaciones, clérigos religiosos destacados que se van a dedicar no solo a lo institucional, a lo pastoral, sino también a la formación y al pensar una nueva nación. Dentro de esta época, que la arrancamos de 1810 hasta 1860 más o menos, 1861, podríamos encontrar a una iglesia que está con mucha pobreza de muchos temas, no solo pobreza vocacional, sino también pobreza de medios, iglesias que no son bien atendidas porque no hay clérigos, no hay gente que celebre. Lo importante también del protagonismo de los laicos, de los cristianos, del llano, del pueblo, de la ciudad, que se van a ocupar de tratar de sostener todo este clima religioso que había en otra época, que, resentido por la guerra, sin embargo, va a continuar, porque ese es el fundamento, eso que decía Puebla, el sustrato de la fe, ¿no es cierto?, que se mantuvo en esos momentos. Cuarta etapa, consolidación de la República. Y a partir de 1860 en adelante una cuarta época que podríamos decir de
consolidación no solo de la República, es cierto que atendida desde Buenos Aires con una gran influencia porteña, pero también una parte importante que es la llegada de la inmigración y el aporte de las nuevas congregaciones religiosas que van a venir de Europa y que van a ayudar a ocupar lugares vacíos o lugares que estaban desiertos y también a avanzar en ciertos lugares de nuestra actual República Argentina que no habían sido del todo evangelizados. El caso más claro es la Patagonia, pero también podríamos pensar en el norte de Santa Fe, en el Chaco, en Formosa, en todo el Chaco salteño y toda la zona entonces de ese norte, de ese nordeste argentino que también será evangelizado. Esta etapa, a partir de 1860, va a estar signada por un avance en la pastoral, una ocupación de los territorios a nivel misionero, una organización diocesana, pero por otro lado tenemos un ambiente que va a causar no pocos temas, ¿no?, a la Iglesia, como es el tema del avance del demoliberalismo. Ese demoliberalismo antirreligioso, cerrado a la trascendencia, confiado solamente en el progreso del hombre, que va a dejar de lado mucho los temas religiosos, como que los va a arrinconar al plano íntimo. Entonces van a llegar ciertas leyes, ciertos avances de unos gobiernos demoliberales que van a insistir en la laicidad del Estado, tratando de minar todo ese contenido y ese sustrato religioso en nuestro pueblo. Leyes que fueron realmente difíciles entonces en la aceptación por parte de la Iglesia. Por eso hay una generación también de católicos, no solo sacerdotes, sino laicos, que van a asumir una respuesta ante esos desafíos liberales. A pesar de la fuerza que tiene el neoliberalismo en el poder, las leyes que van a ser sancionadas, también vamos a encontrar una Iglesia que va entonces a recuperar sus fuerzas, va a hacer frente a todo esto y vamos a llegar hasta el final del siglo XIX y principio del siglo XX con una vuelta, digamos, a reconocerle a España del antihispanismo de la anterior época. Vamos a empezar a encontrar, con motivo de la fiesta del primer centenario, vamos a empezar a ver una reconciliación de alguna manera ideológico-religiosa con España, con su cultura, con lo que nos transmitió, y también con motivo de la visita para la fiesta de 1910 de la infanta Isabel. Que vamos a terminar esta época así muy fuerte en cuanto a lo anticlerical y antirreligioso con fiesta del centenario, que nos va a abrir una perspectiva nueva para el siglo XX de la vida de la Iglesia y de la acción de la Iglesia. Podemos seguir para mejor estudiar y abarcar cada etapa. La Iglesia en nuestra tierra